Aferrarme a mi familia es lo que me salva. Hablar con mis amigos en ese parque que tanto nos gusta. Ese es uno de mis pasatiempos favoritos. Me presento, mi nombre es Nicoleta. Nací el 1 de junio del 98 en Mérida, mi querida vereda. Aunque no voy a negar esos días en los que tan solo quiero salir corriendo, pues ya no suele ser un lugar muy seguro. Un río muerto que fluye lento. O eso creía yo que era lo que veía a diario al salir de mi casa cada mañana. Mi nombre es Jorge Cascavita y nací en la vereda Mérida el 9 de agosto de 1998. A mi corta edad crecí en medio de la nada, pero rodeado de mucho afecto. Con dos hermanas mayores y siendo yo el menor, comencé a crear un mundo paralelo entre lo mágico y lo real. Me gusta contar esta historia porque al contarla descanso. Mi alma se eleva y me lleva al recuerdo vivo de ese entonces. Era la madrugada del 28 de diciembre de 1998, cuando mis padres me daban la bienvenida al mundo. Por un momento dejaron de lado el miedo y la incertidumbre que acechaba su día a día. Solo importaba nuestra familia, nuestra felicidad y la nueva vida que ellos y yo empezábamos a construir. A mi corta edad me he despedido de amigos y familiares de la peor manera, pues me aferro mucho a las personas y el solo hecho de pensar en que no las volveré a ver jamás me llena el alma de miedos e inseguridades. Cuando era pequeña solía jugar en casa de mis primos, pasar el día con ellos y volver a casa con mi mamá. Era algo para mí habitual, hasta que la violencia entró a la vereda, entró a casa de mi tía, todo entró en conflicto. Ese día apagaron la sonrisa de mi tía y con ella la de sus hijos. Recuerdo aquel 24 de abril cuando jugaba canicas con mis hermanas y de manera silenciosa se acercaban a nosotros aquellos seres que hoy no quiero nombrar. Agazapados, silenciosos y con los ojos perdidos, gritaban sin necesidad de hablar que la muerte nos rodeaba y que el mal había llegado para quedarse por mucho tiempo. Ese día conocí la muerte, y el velo que cubría su rostro era el abrebocas de muchos más encuentros. Mi nombre es Alejandra y crecí en la vereda Mérida, un lugar hermoso pero azotado por la violencia. Crecí rodeada de animales, pero también tuve que esconderme de las balas. Crecí viendo surgir los cultivos, pero también vi cómo acababan con la vida de mis familiares, vecinos y amigos. Los días no volvieron a ser los mismos. Ya no se podía salir después de las 6 de la tarde. Mis amigos y yo dejamos de vernos. Las tardes eran tristes y solitarias. La vereda no volvió a ser la misma desde ese día. Mi tía falleció al pasar los días, pues mis primos no volvieron a casa y su única compañera la soledad. Esto la llevó a enfermar. Su partida me dejó muchas dudas y un dolor gigante en el corazón. ¿La soledad nos lleva a la muerte o es algo que el destino tiene planeado para nosotros? ¿Qué va a ser de mí cuando la muerte venga a buscarme? La verdad me da miedo lo que pueda pasar con las personas que me quieren, pues no quiero que sientan el vacío que yo tengo al saber que mi tía ya no está. A partir de ese momento no volví a saber nada más de mis hermanas. A mis cortos 7 años ya sabía lo que era dormir cansado. Ya conocía el olor de la muerte y la sensación de acompañamiento constante. La muerte, aquella mujer simple de un solo tono, se había convertido en mi más grande reflejo de protección. O eso creía yo. Caminábamos juntos en medio de las trochas y me defendía de aquellos seres que con ansias buscaban llevarme a lo más oscuro de la selva. Mi madre, después de la desaparición de mis hermanas, no volvió a ser la misma. Sus ojos se perdieron en medio del río, aquel río que a diario veía bajar entre cuervos a miles de hombres que se habían ahogado río arriba. O eso pensaba yo. Su desvelo era producto de su llanto constante. Mi padre, por el contrario, trató de sacar su valentía para continuar, pero en sus ojos se veía el cansancio y el miedo a vivir. Vivo en una pequeña casa a la orilla de la carretera, y a pesar de que recorro la misma vía destapada a diario, aún me parece un camino desconocido. A veces me gusta imaginar que es un sendero que me conducirá a otro mundo, uno de esos donde hay princesas, castillos y caballeros, de esos mundos que solo pueden estar descritos en los libros que leía la profesora cuando yo tenía 8 años. En otras ocasiones veo la triste realidad de mi vereda, escucho a lo lejos el llanto, los disparos, los gritos, siento miedo y me remonto al día en el que me pregunté por primera vez qué es la vida y qué es la muerte. Pero bueno, ¿qué más da?
Ya solo queda esperar que pasen los días para poder emigrar de este lugar. O eso hemos hablado con mis amigos, poder emigrar y aunque suene triste, tener que dejar este lugar que nos vio crecer, se debe hacer por el bienestar de nuestras familias, pues desde que llegó la violencia nada vuelve a ser lo mismo. Ya han pasado 6 años y aún recuerdo aquel momento en el que el sol dejó de alumbrar. En ese momento, en medio de carcajadas, alguien toca a la puerta. Y sin necesidad de abrirla, era mi vieja amiga, aquella de juegos constantes, aquella que no sonreía pero se escuchaba tenue, silenciosa y amigable. Esa noche pude observar cómo su macabro rostro le dio una vuelta a la cama de mi madre y se la llevó en medio de un suspiro. Su olor a flores me acompaña y desde ese entonces se convirtió en mi escudera. Ahora ella sería mi madre y mi más leal consejera. Recuerdo bien aquella noche, un poco más fría que de costumbre. Los disparos y explosiones se escuchaban cada vez más cerca. Escondida bajo la cama, vi cómo llegó nuestro vecino desesperado pidiendo ayuda. Su esposa se encontraba en trabajo de parto. Sin pensarlo, lo acompañamos. Mientras veía cómo una vida llegaba a la tierra, me preguntaba por qué otras tantas se apagaban para siempre, incluida la vida de mi padre y de mi vecino. No lograba, o más bien no logro entender cuál es la diferencia entre la vida y la muerte. ¿Por qué no estamos preparados para la muerte, pero sí lo estamos para la vida? Si al final de cuentas las dos cosas son lo mismo, una puerta a un nuevo camino. Hoy es nuestro primer día de escuela. Ya tenemos 15 años y todos los días nos despertamos viendo a la nada. La muerte nos señala el río y en medio de lágrimas recordamos la pérdida de cada uno de nuestros familiares y amigos. Los días no son días. La muerte nos acompaña a diario y en medio de los caminos de herradura y las sonrisas mal fingidas, el temor es constante. En la noche los gritos de llanto claman por segundas oportunidades mientras nuestra amiga en común se desvanece en medio de la nada para cobrar vidas ajenas. Creo que de algo estamos seguros. Su presencia jamás se va. Su esencia creció con nosotros y su historia hoy es contada por los que seguimos vivos, entre palabras cortadas por la masacre.